Bien, hoy vamos a hablar acerca de la exposición y como tema principal vamos a tener la vida y obra de Julio Ramón Ribeiro, escritor, cuentista peruano. Bien, vamos a leer un poco acerca de su biografía. Bien, él nació y murió en la ciudad de Lima, ¿no? Nació un 31 de agosto del 29 y falleció un 4 de diciembre de 1994. Ribeiro se va a caracterizar por tener una amplia trayectoria literaria. Fue uno de los escritores y cuentistas más representativos de la literatura peruana. Tuvo como padres a Julio Ramón Ribeiro y a doña Mercedes Zúñiga. Sus estudios fueron bastante variados. Bien, los escolares los realizó aquí en Lima en el Colegio Champañac y los universitarios los realizó en la Universidad Católica del Perú, donde cursó los estudios de Derecho y de Letras en el año de 1946. Cuando él estaba estudiando, recibió una importante beca para estudiar periodismo en la ciudad de Madrid, ¿no? A la cual accedió y dejó trunco sus estudios de Letras y Derechos. Al año siguiente decide viajar a París, donde va a preparar su tesis de licenciatura sobre la literatura francesa en la Sorbona. Posteriormente él regresa a vivir aquí a Lima, en la ciudad de Miraflores, ¿no? En Santa Beatriz y Santa Cruz. Veamos algunos de los principales momentos de su vida literaria. Del 56 al 57 él realiza trabajos en Alemania y en Bélgica no netamente dedicados a la actividad literaria. En el 58 él migra a la ciudad de Huamanga, donde va a profesar como docente y también director de extensión cultural en la Universidad de Huamanga. En el año de 1960 él regresa a Francia, a París, donde va a realizar trabajos de traductor y redactor de la agencia France Press en el año de 1962 al 72. Es en el año de 1972 que es nombrado agregado cultural peruano en la ciudad de París y también delegado adjunto en la UNESCO, donde también va a ser ministro consejero hasta embajador peruano en el año de 1986 al 90. Es en el año de 1994 donde él se va a establecer en Lima y va a ganar un premio bastante importante. A la vez también se casa con una dama miraflorina llamada Alida Cordero, ¿no? Podemos aquí destacar los principales momentos de su vida. Bien. Como fue un literato bastante destacado, vamos a ver que él recibe premios muy importantes, tanto desde el 60 hasta el 94. En el año de 1960, él recibe el Premio Nacional titulado Fomento a la Cultura. En el 63, Expreso en Novelas. En el 83, un Premio Nacional de Literatura. En el 93, él recibe el Premio Nacional de Cultura. Y es en el año de 1994 donde recibe un premio bastante importante dentro de su carrera literaria y titulado Juan Rulfo, y lamentablemente es en este mismo año que él fallece. Dentro de las obras que podemos resaltar de Ribeiro va a ser bastante variada, desde cuentos hasta teatros y novelas, entre otros. Los cuentos más resaltantes van a ser Los gallinazos sin plumas, Alineación, Silvia en el Rosedal, La palabra del mudo, que es un conjunto de cuentos muy importantes, relatos santacruzinos, entre otros. Las novelas más destacadas de Ribeiro van a ser, por ejemplo, Las crónicas de San Gabriel y Los genecillos dominicales y Cambio de guardia. Dentro del teatro podemos destacar, por ejemplo, Santiago el pajarero, cuya obra teatral ha sido llevada incluso en muchas novelas peruanas donde detalla en la Lima de antaño, ¿no? Asimismo Tusparia, entre otras. Otros trabajos de Ribeiro podemos también resaltar Prosas apátridas, La tentación del fracaso, La casa sutil y Cartas a Juan Antonio. Bien, de Ribeiro podemos decir que fue un narrador muy importante que se especializó en los cuentos. Él perteneció a la generación del 50, que fue un grupo de literatos latinoamericanos, dentro de los cuales podemos encontrar a Mario Vargas Llosa, a Juan Rulfo, entre otros, que van a detallar
problemas importantes que acogen a las metrópolis o ciudades más importantes de Latinoamérica, ¿no? Y los problemas que conllevan ello. Obviamente van a tocar temas bastante reales. Él, como poeta, narrador y cuentista y hombre de teatro, busca renovar las letras en la narrativa peruana y toca como temas los cambios y problemas de la sociedad limeña, asimismo como todos los representantes de la generación del 50, ¿no? Los cuentos más importantes son Alienación, La botella de sí, Los hombres, Los cautivos, La palabra del mudo y Gallinazos sin plumas, que va a ser uno de los cuentos que vamos a detallar a continuación. Bien, aquí tenemos una viñeta bastante representativa sobre la obra, donde relata la historia de un abuelo llamado Don Santos, y este somete a sus nietos para que alimenten al cerdo pascual, al cual considera que es la única forma de sobrevivir en esa ciudad tan paupérrima. Él es un hombre lisiado con una pata de palo que obliga, ¿no?, a punta de palos y latigazos a sus pequeños nietos, a los cuales los envía con enormes baldes a los basurales, donde tienen que competir con los gallinazos y recoger los desperdicios que la ciudad arroja para poder así alimentar al cerdo. Veamos aquí algunas de estas viñetas sobre este cuento. Bien. La historia de los gallinazos sin plumas relata cómo el abuelo Don Santos, ¿no?, envía sometiendo a trabajo infantil a sus pequeños nietos para alimentar el cerdo pascual, ¿no? Arguyendo él que no puede realizar esa tarea puesto que es un hombre lisiado con una pata de palo, ¿no? Aquí vemos a los niños que están compitiendo conjuntamente con los animales para poder ellos alimentar al cerdo pascual, ¿no? Durante una de esas visitas, uno de los nietos de Efraín va a ser lastimado con un vidrio y por lo tanto enferma y no le vienen unas fiebres muy fuertes, así que él no puede ir a recoger los basurales, a pesar de que su abuelo lo obliga y su hermano decide traer los 2 baldes, ¿no? Tratando de apiadarse de su hermano enfermo, ¿no? Dentro de este basural ellos encuentran a un amigo, un pequeño perro famélico y enfermizo, desnutrido, que los acompaña y que el abuelo les permite tener como mascota, aclarándole de que no, siempre y cuando no compita con los alimentos del cerdo pascual, ¿no? A la llegada, Efraín, con los enormes baldes, regresa y se percata de que su perro no sale a recibirlo y le pregunta, ¿no?, a su abuelo dónde está, y este le dice que como el cerdo gruñía de tanta hambre, entonces le dio a comer el cerdo, ¿no? Lo arrojó al chiquero, al pobre perro, para que fuera devorado por el cerdo pascual, ¿no? El nieto se enoja de tal manera, a tal punto que pelea con su abuelo y lo arroja al chiquero, y es allí donde este se rompe la pata de palo, ¿no? Lamentablemente el cerdo pascual tenía tanta hambre que devora también al abuelo. Veamos aquí un resumen acerca de lo que sigue a continuación. Bien, en Los gallinazos sin plumas la temática va a ser la explotación infantil y la pobreza, entre otros. Los personajes principales son Don Santos el abuelo, Efraín y Enrique vienen a ser los nietos, Pascual el cerdo y el perro Pedro. El escenario, lugar donde se desarrollan los hechos, va a ser el muladar y el chiquero. El tipo de texto es narrativo. El mensaje: debemos siempre obrar haciendo el bien. El nudo o la parte más importante dentro del cuento va a ser la muerte de Don Santos devorado por el cerdo pascual, ¿no?, donde se nota mucha miseria, hambre y pobreza extrema. Bien, a continuación ustedes también van a realizar una exposición sobre la obra de plan lector o la obra asignada, y en la cual van a denotar dentro de sus viñetas o trabajos o papelotes, como deseen hacerlo con mucha creatividad,
¿no? Van a enfocar más que todo el argumento de la obra, personajes, temática y tal vez una o dos viñetas dedicadas al autor, no más. Por lo tanto, se centrarán mucho más en el contenido o argumento de la obra. Eso es todo.